De las 9 de la mañana en la República Argentina se viene una movilización que impulsa AMPROS, el gremio de los profesionales de la salud, y todos los martes van a realizar un chaquetazo. En AMPROS dicen que hay desconsideración hacia los profesionales de la salud y desde la Fundación Salud Inclusiva destacan que podrían haber 10.000 casos de COVID en una semana. Así lo han expresado desde la Fundación Salud Inclusiva y vamos a saludar a su presidente, al doctor Pablo Ferrari, quien también en algún momento fue el director del Hospital Encinas en nuestra provincia. ¿Cómo le va, doctor Ferrari? Hugo Lombardi lo saluda, el gusto de escucharlo. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo. Bueno, doctor, cuéntenos un poquito antes de meternos ya en el tema COVID, cómo nace la Fundación Salud Inclusiva, cómo trabajan, quiénes forman parte de esta fundación. Bueno, nuestro espacio justamente es un espacio desde el sanitarismo, desde la salud colectiva, es un espacio que lo venimos construyendo desde el 2014. Tenemos un centro de estudios en salud colectiva con distintas áreas de trabajo, con acciones de trabajo territorial en pos de facilitar, garantizar el acceso al derecho a la salud, instancias de formación de formación en política sanitaria, en sanitarismo, para personas de la provincia y de otras provincias. Y bueno, en este último tiempo, debido a la pandemia, muy abocados a un análisis de la situación sanitaria, tanto desde lo epidemiológico como desde otras miradas, desde la salud mental, desde la violencia de género y demás, distintas situaciones que ha venido poniendo en evidencia la pandemia, y específicamente lo más vinculado a este momento y al análisis de la situación epidemiológica es una propuesta que lanzamos a mediados de julio que denominamos Epidemiología en Alpargatas, una propuesta justamente con el objetivo de lograr comunicar y hacer entendible todo esto que muchas veces es muy técnico, llevarlo a un lenguaje lo más coloquial y llano posible para que sirva, para que lo entienda el conjunto de la ciudadanía y que también colabore en tomar dimensión de la realidad y preservarnos. Doctor, ustedes en este último informe que han emitido advierten del colapso sanitario en la provincia de Mendoza y anticipan que en los próximos 10 días se podría observar un ritmo de contagio diario cercano a los 900 casos. Sí, nosotros, a ver, hoy la provincia hoy tiene, bueno, con los casos de Alberta estamos por encima de los 11.000 casos. Nosotros, la proyección que hacemos es en base porque el informe lo publicamos el día lunes, la proyección la hicimos en base a los casos que habían acumulados hasta el sábado pasado, que fue el cierre de la semana epidemiológica, y a nosotros el tiempo de duplicación de casos, que la mayoría de la gente ya lo viene escuchando, pero no está mal que expliquemos brevemente qué es, que digo, en base al tiempo de duplicación de casos, que son los días que tienen que pasar para que los casos que tengo hoy sean el doble, a nosotros ese tiempo nos está dando entre 11 y 12 días. Por eso justamente advertimos que entre el 16 y 19 de septiembre, digo, de acá a 10 días, podemos estar cercano a los 20.000 casos totales de la provincia, pero nosotros donde ponemos el foco no es en los casos totales, que representan a aquellas personas que o están cursando la enfermedad o aquellas que ya se recuperaron y las que lamentablemente fallecieron, sino que ponemos la mirada sobre todo en los casos activos, que son las personas que en este momento están transcurriendo la enfermedad. Y sí, la proyección nuestra nos da que en 11 días aproximadamente podríamos estar hablando de 12 personas, por tanto 12.000 personas que requieren en ese momento de atención del sistema de salud. Doctor, ¿es palpable o ya colapsó el sistema de salud en Mendoza? Nosotros entendemos que el sistema está colapsado. Nosotros a principios de agosto, en un tercer informe que emitimos, que titulamos ¿Qué significa que el sistema colapse?, donde nos hacíamos eco de declaraciones del gobernador de la provincia de Mendoza, que decía que en ese momento, ya estamos hablando hace un mes atrás, ¿no?, quien decía que recién cuando se analizara que el sistema
estuviese por colapsar y en base a la mortalidad, recién en ese momento se podían llegar a endurecer algunas medidas, restricciones en el aislamiento y demás. Entonces en ese momento nosotros hicimos un informe de qué significa que el sistema colapsa y empezamos a hablar de la necesidad de camas de terapia intensiva, las que tenía la provincia y cuántas eran necesarias solamente para COVID, y sobre todo, que es lo que hemos hecho en este último informe, es poner el foco en el personal de salud, en las trabajadoras y trabajadores de salud en general y particularmente en aquellas personas que están en las unidades de cuidado intensivo, en las terapias intensivas, que es un recurso humano que tiene que ser muy calificado, que no se capacita a nadie para estar en una terapia intensiva en pocos días ni en meses, sino que son años de formación y que además, digo, son pocos y están sobrecargados, sobreexigidos. Entonces, en base a eso, nosotros hemos hecho este último informe y entendemos que el sistema está colapsado, porque se pueden incorporar camas, se puede agregar aparatología, respiradores y demás, que si bien son costosos, se adquieren. De hecho, el Ministerio de Salud de la Nación, el viernes de la semana pasada, envió respiradores, monitores, bombas de infusión, la aparatología que es necesaria para una terapia intensiva, y con esa aparatología, por ejemplo, el Hospital Central prácticamente pudo triplicar sus camas de terapia. Pasa que lo que no se puede triplicar de un día para el otro son los médicos, médicas, las enfermeras, enfermeros de terapia intensiva, el personal de kinesiología, que además el otro aspecto que hay que tener en cuenta, que la mayoría o prácticamente la totalidad de estas personas que trabajan en las terapias intensivas no trabajan en una sola institución, trabajan en 2 o 3 instituciones de forma simultánea. Por lo tanto, al aumentar si seguimos con la circulación de la población como está hasta el día de hoy, que nosotros entendemos que se hace urgente y que no se puede esperar un día más para volver a la fase 1, si seguimos con esta circulación, aumentan la cantidad de contagios, de casos, por lo tanto aumenta la necesidad de asistencia por parte del sistema de salud y aumenta la posibilidad y el riesgo de que los trabajadores de la salud se enfermen, se contagien de COVID. Si una de estas personas de las terapias tiene que aislarse por ser un caso positivo de COVID o un caso sospechoso, no se resiente una sola internación. Se van a resentir 2 o 3 internaciones porque son los lugares donde trabajan, y esto implica que, y ha sucedido, que por ejemplo cuando una médica de terapia intensiva ha dado positivo, sus compañeros o compañeras de trabajo han tenido que hacer los médicos una guardia de 24 horas más por semana. Cuando pasa esto en el personal de enfermería, en vez de tener que hacer turnos de 8 horas, se tienen que recargar y hacer turnos de 12 horas para cubrir justamente la baja de esa persona. Entonces, en este sentido es complejo. Por ejemplo, en base a los casos activos, con la notificación de los 695 casos que se confirmaron anoche en la provincia, por ejemplo, hasta ayer martes, que con los números del lunes, la provincia tenía 6.385 casos activos. A partir de esos casos activos, uno tiene que disponer, al día lunes había que disponer de 320 camas de terapia intensiva para personas con COVID. Con la confirmación de los 695 casos de anoche, restándole los recuperados y las personas que lamentablemente fallecieron, hoy la provincia tiene 479 personas más activas, que da un total de 6.800 casos. En un solo día pasamos de necesitar 320 camas de terapia a que hoy haya que disponer y prever 343 camas de terapia intensiva. O sea que en un día aumentaron 23 camas de terapia las que son necesarias para poder dar respuesta. Doctor, usted habla de que hay que volver inmediatamente a fase 1. ¿Durante cuánto tiempo sería que tenemos que volver a esa fase? A ver, acá hay otro aspecto que es fundamental tener en cuenta, que así como decimos la escasez de las camas de terapia intensiva y sobre todo del personal que trabaja, no hay que dejar de humanizar ni las personas que están enfermas ni a las trabajadoras y trabajadores. Las personas que requieren una internación en terapia intensiva por COVID están teniendo una estancia, una permanencia promedio en las unidades de cuidado intensivos entre 14 y 20 días, ¿sí? Por lo tanto,
es de esperar que si no se toma, o si se toma, por ejemplo, hoy la decisión de volver a fase 1, el sistema va a tardar más o menos un mes esas unidades de terapia intensiva en empezar a liberarse. Por lo tanto, y la fase 1, nosotros entendemos que por lo menos habría que establecerla por 2 semanas, pero que da este ritmo seguramente va a ser necesario volver hacia atrás durante un mes. Esto no sería así si se hubiesen tomado otras medidas en otros momentos. Nosotros, por ejemplo... Bueno, estamos charlando con el doctor Pablo Ferrari, que es de la Fundación Salud Inclusiva. Se nos interrumpió la comunicación. Doctor, no sé si usted nos está escuchando. Sí, yo los escucho perfecto. No sé hasta dónde se me... De lo que ustedes habían sugerido tiempo atrás en cuanto a estrategias de llevar adelante. Claro, como decía, se podría haber evitado quizás el momento de... No sé si usted se movió del lugar porque la comunicación ya no es igual, se interfiere y está bueno escuchar y saber bien de lo que ustedes habían propuesto. ¿Usted nos sigue escuchando? Yo los escucho perfecto. Si usted no se mueve de ahí, disculpe que se lo pida al aire, porque se va la señal, esto de las comunicaciones, por ahí no es muy efectivo. ¿Ustedes qué habían recomendado? Sí, ¿qué habían recomendado? Nosotros, por ejemplo, el 23 de julio, en ese momento sugeríamos que se volviera a la fase 2, ¿sí? Para evitar justamente el escenario que lamentablemente ya estamos viviendo hoy. Estoy hablando de hace prácticamente... ¿Esto se pudo evitar para usted? Sí, por supuesto. Por supuesto que que esta situación tan compleja se podría evitar. Y se podrían haber tomado otras medidas. Lamentablemente hoy no hay margen para no tomar otra medida que sea el volver, lamentablemente porque entendemos que también se afectan actividades económicas, pero no se puede dejar librado al azar ni a la voluntad individual el cuidado de la salud de toda la población. Se podrían haber tomado también otras medidas que nosotros también las sugerimos, como por ejemplo agrupar la circulación de la población en vez de en 2 grupos de DNI, como viene siendo, quizás en 3 grupos de DNI, distintas estrategias que limiten en algún modo la circulación de la población y por lo tanto se limita la propagación y el contagio del virus. Hoy estamos en el momento en que Mendoza, los médicos en realidad dicen: a este sí le colocamos respirador, a este no, porque ya no hay más nada que hacer. Es triste hablar de esto, pero se lo pregunto para saber si estamos atravesando esa situación. Estamos al límite de esa situación. Estamos al límite de esa situación. Y como yo decía, el viernes envió equipamiento, respiradores y demás, pero esos respiradores sin las personas que están capacitadas para manipularlos no sirven de nada. Por eso es fundamental preservar a los trabajadores y trabajadoras de la salud y poniendo en el foco sobre todo en las personas que están a cargo de los cuidados intensivos. Doctor, cuando el presidente dice no estamos en cuarentena, dice hay un error que algunos periodistas sostienen que estamos en cuarentena. ¿Estamos o no en cuarentena? Para que se entienda. No estamos en cuarentena porque la cuarentena es ese aislamiento estricto como el que se estableció al principio de que empezó la pandemia y empezaron los primeros casos acá a nivel nacional, y fue lo que se estableció a partir del 19 de marzo. Justamente la cuarentena es cuando uno se debe aislar y no sale de su casa. Hoy las únicas personas que están en cuarentena son aquellas que han dado positivo o que son sospechosas y están, por ejemplo, haciendo el aislamiento en sus hogares y que no deben salir de sus casas. Pero la realidad es que hoy, si salimos a la calle, que alguien me diga si hay cuarentena. Prácticamente la circulación es con normalidad, por decirlo de algún modo. Doctor, ha sido un placer escucharlo, muy claro. Bueno, nos llegan mensajes felicitándolo por cómo ha explicado hoy la situación desde su óptica de la fundación que preside en este momento tan crítico que atraviesa la salud, porque es como tener una Ferrari y no saber manejarla. Por más que tengamos camas en las terapias, si no tenemos recurso humano, todo será en vano. ¿Es así? Exactamente, la verdad que la analogía fue muy clara.
Le mando un abrazo, doctor. Gracias. Gracias, muy buenos días. Hasta luego. El doctor Pablo Ferrari, que es el presidente de la Fundación Salud Inclusiva. 10.000 casos, de acuerdo a la estimación que ellos hacen, podrían registrarse antes del 19 entre el 16 y 19 de septiembre. Eso es lo que estiman de acuerdo a cómo se vienen registrando los contagios, el aumento de contagios de COVID-19 en la provincia. Podés tener camas, podés tener respiradores, pero si no tenés recurso humano, no vale de nada, no alcanza. Ese es el grave problema. Y hoy los médicos están agotados, cansados, están dejando la piel en su trabajo. Y eso es lo que la gente debe comprender, entender y tomar conciencia. Que sin ellos, los enfermeros también, por supuesto, hablo de los médicos, pero no me voy a olvidar de los enfermeros, que son fundamentales en este trabajo a diario que realizan. Tomemos conciencia, por favor, porque esto está cada día peor, se está complicando y los números son evidentes. Y si no respetamos las medidas, los únicos perjudicados hoy son los que forman parte del sistema de salud y también la seguridad. La policía no da más. La policía le piden que controlen los DNI. Le piden que eviten los robos, los hechos que ocurren en la provincia. Les piden que estén atentos en la salida de los bancos. Le piden que estén atentos con el tema de los motochorros. ¿Quién resiste? Nadie. Y todo lo provocamos nosotros. Aquellos que salen cuando no deben hacerlo, aquellos que transgreden las normativas que hay que cumplir, y lo acaba de contar el doctor Ferrari. Si esto no le ponen un freno, el aumento de casos positivos en Mendoza se puede duplicar. 9 de la mañana, 18 minutos.